En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, muy buenos días, muy amables por estar con nosotros siempre desde esta hora en la primera emisión del Noticiero de Televen, acompañándonos a hacer este recorrido diario sobre las notas de mayor interés. Hoy hay una en particular que la vamos a dividir en 3 capítulos, una larga historia que tiene que ver con la conferencia internacional, elementos que se sumaron y respuestas de factores involucrados en el tema Venezuela, la conferencia internacional de Bogotá, y un episodio adicional que tiene que ver con, ya lo relatábamos en parte ayer en la apertura, con la presencia del dirigente opositor Juan Guaidó en Bogotá, en Colombia, y luego su salida hacia la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Así que digo larga historia porque son muchos elementos que se sumaron en la medida que avanzaba la agenda del día de ayer alrededor de lo que era esta reunión que generó muchísimas expectativas. Algunos están de acuerdo en que fue muy positiva, la convergencia y el consenso gira alrededor de esto, pero hay otros que consideran que muy poco se avanzó, que se hizo repetitiva en el discurso, que sencillamente las voces que surgieron pues no aportaron sino elementos que ya se conocían, que no hubo situaciones novedosas, pero eso sí, se logró convergencia en una serie de, temas que ya conocemos, pero que son importantes impulsarlos y darle el aliento necesario para ver si se logra, pues, enfrentar situaciones muy puntuales de crisis, en este caso económica, social y política que existen en el país, o que existe en el país. Bueno, comencemos este recorrido. La reunión se realizó, pues, como se había anunciado, con la presencia de 20 países. Hubo intervenciones previas a lo que fue la reunión como tal, tanto del canciller Álvaro Leiva, canciller de Colombia, y del presidente Gustavo Petro. Exhortación un poco para animar a los participantes a que se encontraran caminos de identidad para dar fuerza y dar estímulo a la salida de la crisis venezolana. Luego, en este caso, antes incluso de la reunión, Petro decía es necesario fortalecer la democracia, cerrarle el camino a las dictaduras, a los gobiernos totalitarios como tal. Es lo que se sugería y se interpretaba de sus palabras. Luego, en el comienzo de la reunión, que se realizó ya en horas de la tarde, pues cancilleres, representantes diplomáticos de los países asistentes hablaron de la situación venezolana, hablaron del tema electoral, hablaron del tema, obviamente, de las sanciones, hablaron del tema de la situación que en el país existe con la, así lo ha denunciado Venezuela, persecución de, digamos, personas de alto nivel del propio gobierno, acción judicial, que esto lo denunciaba Jorge Rodríguez en algunos países, de alguna manera alusión al tema de la Corte Penal Internacional también. Pero todos dieron su versión. El canciller chileno dijo, por ejemplo, que era importante que se lograran acuerdos en este sentido y que se avanzara en retomar el diálogo y el desmontaje de las sanciones, porque esto ayudaría a que la migración no siguiera ejerciendo de alguna forma presión social sobre el resto de los países de América Latina. Son más de 7 millones de venezolanos que se esparcen por el mundo, pero particularmente en América Latina, donde están distribuidos en diversos países. Entonces, también esto lo destacaba la representación del Perú, la representación también brasileña, en fin, hubo intervenciones importantes en ese sentido, desde luego la intervención de cada una de las representaciones que allí fueron invitadas. Bueno, ¿en qué concluyó? Este es el primer capítulo, por llamarlo así como dije en el introito. ¿En qué terminó esto? Bueno, en 3 puntos fundamentales, en un documento comunicado que pues leyó el canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, donde se habla de la necesidad, en este caso,
de llegar a un proceso electoral transparente, justo, con presencia internacional, digamos, para el seguimiento y de alguna forma, no la supervisión, porque no se puede interpretar así, pero sí para mantener un seguimiento y que haya justicia y equilibrio en ese proceso electoral. Se refieren, obviamente, en el comunicado, los asistentes a esta reunión se refieren a la cita electoral pautada en 2024 para la escogencia del presidente de la República. Pues bien, eso como primer punto. Como segundo punto, pues en este caso se habló del tema de las sanciones, que se fueran levantando en forma gradual, que es necesario en función de los intereses de los factores que están en la controversia, que se fueran levantando esas sanciones que están perjudicando, lo denuncia el gobierno venezolano, no solamente a la economía como tal, sino a la población en este sentido. Otros dicen que no. Por ejemplo, Borrell decía que las sanciones, ayer lo ratificaba, que las sanciones, él es el representante, el alto representante o alto comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, decía que precisamente este organismo multilateral, la Unión Europea, no había, pues, tomado en las acciones o en las decisiones sobre Venezuela, no se habían establecido sanciones de carácter colectivo, ni mucho menos que afectaran a la población, sino sanciones de carácter individual. Diferente, como tratando de desmarcarse de lo que son las sanciones establecidas por el gobierno o los gobiernos de los Estados Unidos, Obama, Trump y Biden. Pues entonces, ese tema estuvo allí y es el segundo punto del documento comunicado que leyó Álvaro Leiva, el tema de las sanciones. Bueno, el tercero tiene que ver con la reanudación de las conversaciones como tal. Entonces, en ese sentido, se planteó que a través de lo que ha sido el mecanismo de México, patrocinado y estimulado por el Reino de Noruega, regresarán a la mesa de conversación factores de la oposición venezolana y factores del gobierno nacional. Petro había dicho antes de todo esto que era necesario para pues tratar de estimular y reanimar todo ello, que estuvieran representantes de todos los factores políticos en este caso. Y eso es importante. Por cierto, también dentro del documento, allí en ese punto, se habla del respeto a lo que será el acuerdo, o lo que ha sido el acuerdo de noviembre del año pasado, que establece el Fondo Fiduciario para Iniciativas de Carácter Social, que es un reclamo fundamental que realizaba el gobierno. En ese sentido, bueno, esa es la síntesis en cuanto a la conferencia como tal. Vinieron las reacciones, capítulo 2. Reacciona el gobierno venezolano diciendo que, muy prudentemente en un comunicado, toma nota de lo que allí se discutió, insistió en el tema de las sanciones, ratificó que es necesario el levantamiento de todas, habló del tema de la persecución sobre líderes del gobierno y adicionalmente a esto, bueno, dijo que, o reiteró que si no hay, por lo menos en principio, la señal con el fondo fiduciario, no lo dijo literal, pero se entiende claramente en el comunicado, pues no habrá de nuevo reuniones con la oposición venezolana. Así que tendrá que avanzarse en ese sentido, los gobiernos más involucrados tendrán que trabajar para que se liberen esos recursos para uso social a través del fondo fiduciario, repito, que manejaría la Organización de Naciones Unidas. Desde luego que también el comunicado, eso sí es interesante, del gobierno venezolano no se refirió al tema electoral y los señalamientos sobre un sistema justo y transparente de elecciones para el próximo evento convocado en 2024 y básicamente se refirió al tema de las sanciones. Bueno, solicitó otra vez la liberación del colombiano Alex Saab, que es considerado representante diplomático del gobierno de Venezuela, y algunos otros puntos pues, que se recogen con mayor extensión en el texto que presentó al país. A su vez, factores políticos de la oposición se pronunciaron. Primero, la plataforma unitaria, que ponderó, destacó lo del consenso entre los países que asistieron para de nuevo retomar,
sin fecha definida y sin decisión aún, las conversaciones con el gobierno y seguir trabajando para encontrar una salida a la crisis económica, política y social del país. Ellos destacaron convenientemente el documento que surge de los actores que participaron en esta conferencia internacional que se realizó ayer en Bogotá. Otros elementos políticos también en el camino surgieron. Otros partidos pues fijaron posición en este sentido, algunos con muchísimas dudas, otros destacando el proceso como tal. Diferencias hay más que identidad en todas estas cosas. El tercer capítulo de esta historia vinculada a la conferencia tiene que ver con el caso Guaidó. Bueno, ayer mismo decía el canciller de Colombia, como también lo ratificaba Petro, que a Guaidó se le cumplió lo que quería, que tenía pasajes, al parecer financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos reconoció que participó directamente en la salida de Guaidó de Bogotá a Miami. Es decir, hubo conversaciones, era más que evidente, incluso con el gobierno venezolano, no con Estados Unidos, sino con el gobierno de Bogotá. ¿Qué hacer con Guaidó? Era la pregunta. Deportado a Venezuela, muy probablemente, si hubiese sido así, hubiese sido detenido. En el marco de la realización de la conferencia internacional, hubiese sido pues algo no conveniente para el gobierno de Colombia, que era el promotor de esta cita. También, bueno, se habló de que si fue expulsado, fue deportado. El gobierno de Colombia dice que le dio 15 días de permiso a Guaidó para permanecer y recorrer territorio colombiano. Pero también decía, no estaba invitado a la cita de la conferencia, ni tampoco, pues, había reuniones con las delegaciones y entró de forma ilegal, en forma irregular. Petro decía que estaban dispuestos incluso a darle asilo si lo solicitaba. La pregunta, ¿tenía o no tenía pasaporte? Bueno, le dieron un permiso, según el gobierno de Colombia, Inmigración Colombia. Guaidó salió con el permiso que le otorgó para que se marchara. Además, le exigieron que se fuera del país, que no podía permanecer en territorio colombiano, y se asegura que llegaron a un acuerdo para trabajar con el gobierno de Venezuela para que puedan marcharse de acá su esposa y sus 2 hijas, es decir, parte de su familia. Eso es lo que se ha dicho. Guaidó dio declaraciones, ya son suficientemente conocidas, cuando llegó al aeropuerto de Miami, dijo que daría alguna información adicional. Estamos a la expectativa sobre cuál va a ser su argumento. Lo que gira alrededor de lo que ocurrió con Guaidó, bueno, son pronunciamientos del partido político al que pertenece, Voluntad Popular, y algunas individualidades venezolanas en el exilio que se han pronunciado en este sentido. A su vez, también hubo un pronunciamiento de una representante del estado de Florida por el Partido Republicano, María Elvira Salazar, periodista muy conocida en el pasado, quien dijo que el gobierno de Biden debería otorgarle el asilo a Guaidó y a su familia. Bueno, la historia es más larga, el relato es mucho más largo y bueno, se han dicho tantas cosas. Pero bueno, vamos a ir con la agenda rapidito porque son otros temas. La explosión de esta casa en Puerto La Cruz que afectó a 5 viviendas más. De acuerdo a la primera información oficial, pues la dio el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira. Murió una persona, una mujer, y hablaba primero de 5 heridos, luego se habló de 10 heridos. Fue tremendo el impacto. La información oficial sobre las causas inicialmente que la ofreció un viceministro es por una explosión por acumulación de gas directo, pero se tejieron por los daños todo tipo de especulaciones en ese sentido y ya el Ministerio Público ha abierto una investigación que definirá qué fue lo que pasó. Y eso va a quedar así, porque el propietario parece ser que era una persona, supuesto presuntamente, que hacía en el pasado negocios con petróleos de Venezuela y a quien supuestamente pues se le estaba haciendo un seguimiento o una investigación por presuntos hechos de corrupción. Las conjeturas quedan para todo el mundo. Tema adicional, aumento de salario, gran expectativa. ¿Cuál va a ser el monto? Primer planteamiento que se formulan. Bueno, diversos han sido los corrillos que se marcan a nivel de la opinión pública, que si son $30, que si son $50, acompañado por bonificaciones salariales que se distribuyen en tanto o cuánto tiempo.
Al parecer, trasciende, sin información oficial, que Fede Cámaras en las reuniones de la Comisión Tripartita habría planteado que el salario se elevara a $80 y el gobierno no estuvo de acuerdo. Especulaciones por lo pronto, hay que esperar el momento en que se anuncie. Hoy es miércoles 26 de abril, se supone que no más allá, o en estos días, o no más allá del 1 de mayo. Bueno, pendientes, información internacional. En este caso, bueno, hay varias. Trump se pronuncia sobre el propósito de Joe Biden de aspirar a reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Bueno, casi que dijo que era un disparate, ¿no? Él estaba ayer, por cierto, ocupado con sus abogados, aun cuando no asistió a la audiencia por otro caso de denuncias sobre supuesta o presunta violación de una mujer que la defensa de él, pues niega. Bueno, hay casos también importantes a nivel internacional. Lo de Toledo, por segunda vez no acude a la audiencia judicial que está pautada para leerle los cargos nuevamente y comenzar el desarrollo de un juicio por presuntos hechos de corrupción. Bueno, y otros temas que tienen allí y que tendrán, corrijo, en el segmento respectivo. Deportes, bueno, la gran decepción. Perdida ya la Liga Española para el Real Madrid, perdió aparatosamente, con una profunda vergüenza para sus aficionados. 4-2 contra el Girona, un equipo catalán, en este caso, por supuesto, español también. Y nadie daba por un hecho, jugó pésimamente el Madrid. Eso está, las redes están llenas de todo tipo de comentarios, de memes, de burlas y de lamentos. Vamos a sumarle ahora algunas otras informaciones por trabajos realizados por el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Atención con esto, importante. Más del 80% de los laboratorios públicos del país se encuentran inoperativos por falta de insumos, equipos y personal. Seguimos. Fedindustria apuesta a fortalecer la producción de la materia prima y la industrialización en el estado Sucre. Bueno, tenemos un trabajo de nuestro compañero Daniel Álvarez que nos trae todos los detalles sobre el foro El reto de la responsabilidad social, 60 años después de Maracay. Esto lo organiza el IESA. Tema internacional. Miles de indígenas se movilizan a Brasilia para exigir la demarcación de nuevas reservas en sus tierras ancestrales. Espacio de la entrevista, conversaremos con el economista Luis Crespo. El tema salarial está allí de por medio en esta conversación, estará en esta conversación. Bueno, y en arte y espectáculos, Zapato 3 regresa a Venezuela con su presentación Requiem para un zapato. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta número primera emisión. Titulares de la prensa nacional, prensa regional, informe de los corresponsales, también posteriormente la información internacional, la información del tiempo y lo que ustedes envían por redes sociales. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 26 de abril de 2023. Como siempre, es un gusto informarles desde muy tempranito. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Bastante bien, Gaudi. Saludos a todos nuestros amigos en casa. Nosotros por acá listos para iniciar la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional. Comenzamos con la portada de 2001, titular principal, horror en lechería. Esto pues tiene que ver con esta explosión que ocurrió en esta zona. El sumario de la nota informa lo siguiente. El fiscal Saab, Tarek William Saab, informó sobre el inicio de una investigación tras la explosión de una vivienda en el sector Pueblo Viejo por presunta fuga de gas. La alcaldía certificó lamentablemente el fallecimiento de una persona, se conoce que es de sexo femenino. Otra información en esta portada, Guaidó se exilia en Miami. Un vocero del Departamento de Estado confirmó que diplomáticos americanos auxiliaron al opositor para que saliera de Colombia y entrara a los Estados Unidos. Veamos qué trae la portada digital del diario El Universal. Ellos abren con información que se desprende de esta reunión internacional sobre Venezuela que se realiza en Bogotá. Dice Petro pide acordar un cronograma electoral para Venezuela. El sumario reseña que el presidente colombiano pidió el levantamiento gradual de las sanciones y además un cronograma electoral. En otro titular, dice Maduro, 2 puntos, el diálogo es la vía para poner fin a las sanciones criminales.
El presidente Maduro pidió que Estados Unidos desbloquee 3.200 millones de dólares del país. Con fotografías se reseña esta explosión en lechería. Dice, investigan explosión ocurrida en lechería. Otros titulares, dice, recabarán pruebas de soberanía venezolana sobre el territorio Esequibo. Más abajo, UCB a elecciones después de 15 años sin renovar a sus autoridades. En el tema internacional tenemos, bueno, tiene que ver con Venezuela, es un tema diplomático, dice canciller recibió copias de estilo el embajador de Vietnam. En el tema deportes, Venezuela lista para el sub-17. Revisamos ahora la portada digital del diario El Nacional, titular para la mañana de hoy. Expulsión de Guaidó marca la cumbre sobre Venezuela sin venezolanos en Bogotá. 20 delegaciones de Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea, convocadas por el presidente de Colombia, se reunieron con el objetivo de mediar en las tensiones entre el gobierno de Maduro y la oposición de Venezuela para que vuelvan al diálogo que está en punto muerto, señala este periódico. Al cónclave no fueron invitados los protagonistas que acumulan fracasos en negociaciones anteriores. También en esta portada se reseña lo siguiente: Maduro exige dinero bloqueado y fin de las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Esto, si quieren diálogo, es el antetítulo de la nota. Denuncian confiscaciones y saqueos en fincas del sur del estado Carabobo. En materia internacional, Biden anuncia su candidatura a la reelección en el 2024. La gráfica principal dice: prefieren lanzarse al río Bravo. Decenas de personas desoyeron los consejos de agentes del Instituto Nacional de Migración de México y decidieron desafiar las aguas para llegar nadando a Estados Unidos y entregarse a la patrulla fronteriza. La mayoría habita en un campamento ubicado en los márgenes del río Bravo, que no tienen condiciones ni servicios básicos. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Titulan: Venezuela toma nota y reitera exigencias. El gobierno insiste en que para volver al diálogo hay que cumplir lo pactado. También se reseña en esta portada con fotografía: Maduro recibió en Miraflores al primer ministro Ralph González. Es el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Con fotografía, el Hotel Miramar sí tiene arreglo. Dice que una evaluación técnica hecha al Hotel Miramar concluyó que es factible acometer la rehabilitación del icónico inmueble de Macuto. En otros titulares, Ceballos leyó la cartilla a 148 jefes policiales. En el tema internacional, paro general en Uruguay por reforma jubilatoria. Amigos, revisamos ahora información deportiva con la portada del diario Meridiano, titular principal: Luis García por la goma. El estelar pitcher de Astros de Houston conquista su segunda victoria de la temporada y ante Tampa Bay. El criollo lanza por espacio de 6 innings, abanica a 7 contrarios y permite 3 inatrapables. Venezuela gana en esgrima y mantiene su dominio en los quintos Juegos del Alba. Esto también como parte de la información deportiva. Y precisamente vamos a compartir con ustedes cómo va el medallero de los Juegos del Alba 2023. Venezuela lleva 98 medallas de oro, 104 de plata, 82 de bronce. Cuba, 30 de oro, 19 de plata, 16 de bronce. Nicaragua, 5 de oro, 14 de plata y 40 de bronce. Llega así el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Los vamos a dejar con imágenes de una momia pre-inca de entre 800 y 1200 años que fue descubierta en perfecto estado en un milenario centro urbano de la periferia de Lima, esto es en Perú. Se trata de un adolescente de 12 o 13 años de edad. Se desconoce el sexo. Los arqueólogos aseguran que el tipo de suelo donde fue encontrado el esqueleto generó un proceso de momificado natural que mantuvo en buen estado los restos encontrados. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Monagas con la portada del periodiquito. Ellos tienen una gráfica y titulan: Explosión sacude a lechería y deja a un muerto.
Además, tienen reseña de esta información. Luna, se refieren al gobernador, afirma que retornó la normalidad a Caripito. Lluvias, empeoran fallas eléctricas en varios sectores de Maturín. Y en sucesos, dice, desmantelan en España burdeles que explotaban a venezolanas. Revisamos el diario La Antorcha, que circula en el estado Anzoátegui. Su titular principal dice que en Secodad aumentan las solicitudes de atención para escolares que han sido víctimas de acoso escolar, abuso sexual y maltrato. Esto forma parte de un balance que hace el equipo del Servicio de Atención Jurídica de Secodab. También con la gráfica principal se aborda el tema ocurrido en Anzoátegui. El alcalde confirma la muerte de una mujer por gran explosión en una vivienda de Pueblo Viejo. Veamos qué trae La Calle, que circula en el estado Carabobo. Abren con este tema de la reunión en Colombia. Dice, elecciones única vía para levantar sanciones de Estados Unidos. Además tienen una fotografía con este tema de la explosión en lechería, catastrófica explosión en lechería. Otro titular que destaca, combustible quema pilas de gasolina de los carros, dicen conductores. También se reseña en esta portada, INAME anunció que temporada de lluvias iniciará el 1 de mayo. Y Colombia y ELN retomarán el diálogo el 2 de mayo. Amigos, vamos a revisar ahora otras informaciones también resaltantes que ocurren en distintas entidades de nuestro país. Iniciamos el recorrido en el estado Lara con nuestro compañero Ramón Vélez. Adelante, Ramón, buen día. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informándoles que el gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, inició una investigación en contra de lo que es la tala y quema de árboles en diferentes espacios que son resguardados en el estado Lara. Esta investigación la acompaña la Fiscalía Ambiental, al igual que el Instituto de Ambiente dependiente del Ejecutivo Regional. Hola, buenos días. En el estado Mérida, habitantes del sector La Pedregosa, ubicado en el municipio Libertador, han denunciado desde hace varios años las malas condiciones en las que se encuentran las vías, específicamente esta vía principal que comunica la zona media con la zona alta. Ellos aseguran que son muchos los huecos que están no solamente en la vía principal, sino también en las calles que comunican con cada una de las viviendas. Hacen el llamado a las autoridades a atender estos reclamos. Igualmente, aseguran que se ha visto también afectado el servicio de transporte público. Buenos días. En la avenida Yacucho de Maracay, estado Aragua, en lo que presuntamente fue una riña entre personas en situación de calle, resultó herido uno de ellos al recibir una puñalada cerca del cuello, por lo que tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Central de Maracay, luego que funcionarios de la Coordinación Regional de Ambulancias Aragua lo estabilizaron en el sitio. Sobre la identidad del herido no se conocen mayores detalles, pero en las primeras indagaciones se trataría de un indigente que hace vida en los alrededores del Mercado Libre de Maracay, en el municipio Girardot. Estas personas viven del reciclaje, por lo que no descartan se trató de una disputa. Por otra parte, los vecinos solicitaron mayor patrullaje por parte de los organismos de seguridad. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes la hora, Salmerón. 6:36 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Antes de ir a la pausa, vamos a contarles que en Kenia autoridades han encontrado en los últimos días varias decenas de cadáveres de miembros de una secta que promovía el ayuno extremo para conocer a Jesús. El ministro del Interior de ese país estudia la posibilidad de acusar al líder de la secta por el delito de terrorismo. Este hombre estuvo detenido tiempo atrás, luego de la muerte de 2 niños, quienes también fueron sometidos a la práctica de ayuno extremo. El diario El Milenio circula en México y con él vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. El titular principal para la mañana de hoy es la siguiente: cancelan cumbre ante inflación y citan a gobernadores al Palacio. También aquí se informa que AMLO sigue tratamiento con paracetamol contra el COVID y uno de los voceros del gobierno critica a los generadores de especulaciones. Tienen el alma podrida.
Veamos qué trae el diario La Nación, que circula en Paraguay. Ellos abren con el tema político. Paraguayo Cuba se responde a la campaña de ataque de la Concertación. El candidato presidencial Payo Cuba salió a confrontar a quienes los indican como utilitario al cartismo. Vamos con la portada de El Universal. Este periódico es de Colombia. Titular principal: habrá remesón en el gobierno. Petro pidió renuncia de sus ministros. El presidente de esa nación, Gustavo Petro, pidió anoche la renuncia protocolar a todos sus ministros de Estado. Su objetivo es reordenar su equipo de trabajo de manera que varios funcionarios del gabinete podrían salir del mismo. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Bueno, amigos, vamos a iniciar la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter con la siguiente denuncia que hace la señora Iraima León. Ella hace un llamado a Hidrocapital para que atienda la situación de Terrazas de Caricuao, zona B, lateral parte baja, donde solo mandan el agua menos de 24 horas y pues esto no les es suficiente a ellos para las necesidades cotidianas que tienen. Son denuncias que además se repiten en diversos puntos de nuestro país. Por acá Carlos Macero nos solicita el servicio público para un niño de 6 años, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Central de Maracay con diagnóstico de síndrome nefrótico. Se solicita albúmina humana. Allí tienen el teléfono donde pueden hacer contacto con familiares de este pequeñín. María Antonieta nos saluda, nos envía abrazos. Gracias por llevarnos la programación a nuestros hogares. También Bendita está desde Guarenas en sintonía del noticiero. Rosa Malavé Torres cumple 86 años en Barcelona, estado Anzoátegui, y felicidades para ella. Y mira, Rosa, te regalamos esa guacamaya que tienes ahí en pantalla para que también esté contigo acompañándote este día de cumpleaños. Hermosos colores para Rosa, entonces, con ese regalo de cumpleaños. A ver, Carlos Fernández, ¿qué tendremos en la próxima parte? Bueno, vamos a precisar básicamente un tema, ¿no? Hay otros que tendrán desarrollo en esta primera emisión de Noticiero de Televen, pero nos vamos a ubicar en el tema de la conferencia, el comunicado emitido, los temas que se decidieron y la exhortación que ocurrió para, por una parte, realización de un proceso electoral transparente, justo y con participación o presencia internacional en su momento y en sus circunstancias. Se refieren al evento que elegirá al nuevo presidente de la República en el 2024. Pero el tema de las sanciones está de por medio en el comunicado también, igual que la reanudación de las conversaciones entre la oposición y el gobierno. Se solicita que se defina de una vez por todas el tema de los recursos para el fondo fiduciario que lo reclama el gobierno de 3.200 millones de dólares para programas de carácter social. Responde el gobierno. Toma nota, dice el comunicado oficial. Alrededor de ello insistió en el tema de las sanciones. Esto es muy importante en ese sentido. Y otros elementos de la reflexión que presenta frente a lo que fue esta conferencia internacional donde participaron 20 países. También la oposición, en este caso, pues, la plataforma unitaria se pronunció, fijó posición a través de un comunicado, exaltando y, digamos, jerarquizando el consenso que se alcanzó para la reanudación de las conversaciones. El tercer capítulo, que así lo llamábamos en la introducción, es el caso Guaidó. En esta circunstancia respondía ayer el canciller, se cumplió con lo que quería. Había sido comprado su pasaje, según el gobierno de Colombia, por Estados Unidos. Marchó a Miami. La invitaron a irse porque se convertía en un elemento perturbador, había entrado en forma ilegal.
Unos dicen fue expulsado. El gobierno de Estados Unidos reconoce que ayudó en esto para que Guaidó pudiera salir por el tema, además de su vida y el peligro en Venezuela que corre su familia. Adicionalmente a esto, Petro decía, si hubiese solicitado un asilo se lo hubiésemos dado en este caso. Por lo pronto, lo que parece ser, dice el gobierno de Colombia, que le dio 15 días para que transitara por el territorio de ese país. Mas no ocurrió así, simplemente tomó su vuelo de Avianca comercial y llegó a Miami, a los Estados Unidos, a la espera de que pueda ofrecer mayores declaraciones en ese sentido. Se han pronunciado, eso sí, factores políticos nacionales en rechazo a lo que ha ocurrido. Otros, pues diciendo que era lo justo, la decisión que tomó el gobierno de Colombia. Bueno, la explosión en lechería en el estado de Anzoátegui. Según la primera información oficial, hay una persona, una mujer muerta y hasta 10 lesionados. 5 viviendas, y la explosión fue durísima, 5 viviendas fueron severamente afectadas. En este caso hay una investigación que ha dispuesto el Ministerio Público para definir claramente qué fue lo que ocurrió allí. Algunas voces vinculadas al gobierno han dicho que al parecer fue por acumulación de gas directo. Acumulación de gases en ese sentido. Ya se verá porque transcurre la investigación. Temas internacionales, bueno, mencionábamos hace un momento que Petro pidió la renuncia de su gabinete para reorganizarlo. Hay problemas en la política de Colombia, sobre todo por un tema de la reforma de salud. También tenemos que Biden anunciará en cualquier momento su propósito de reelegirse, lo hemos comentado, y ayer sobre esto se pronunció Donald Trump. Casi que lo califica como, no sé, un disparate. No lo dijo textualmente así, pero es lo que sugiere. En los deportes, bueno, catástrofe para el Real Madrid. Pierde 4 goles por 2 frente al Girona en partido de la Liga Española y ya sencillamente se acaba su posibilidad de disputar con el Barcelona, que lleva una gran ventaja en el primer lugar, el campeonato de esta temporada 2022-2023. En la entrevista estaremos conversando con el economista Luis Crespo. Bueno, y al final tendrán arte y espectáculos. Y al retorno, Cruz Mila y Adán Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días. Gracias, Carlos. Excelente día para todos. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días, Cruz Mila. Buenos días, señores televidentes. Muy buenos días, Cruz Mila y señores televidentes. Estamos en vivo. Un gusto saludarles a esta hora de la mañana. El 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para celebrar la creatividad y la contribución de los creadores e innovadores al desarrollo de las economías y sociedades de todo el mundo. Bueno, amigos, al regreso tenemos muchísima información para ustedes, entre ellas, por supuesto, esta noticia pues que se viene comentando desde el día de ayer. El Ministerio Público investigará las causas de la explosión en el complejo turístico de Anzoátegui. Ya venimos. 20 delegaciones, 19 países más el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunieron en Bogotá para encontrar salidas a la crisis política entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Vamos a ver el siguiente reportaje de nuestra agencia aliada AFP. Y precisamente el gobierno venezolano resaltó mediante un comunicado la necesidad del levantamiento de las sanciones impuestas contra nuestro país, al considerar que obstaculizan el desarrollo económico de Venezuela. En el escrito, el Ejecutivo Nacional también reclamó la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano que se encuentran retenidos por instituciones financieras extranjeras, asegurando que serán invertidas en salud, educación, servicios públicos y mitigación de riesgos. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró antes de entrar a la conferencia internacional sobre Venezuela que el proceso de normalización de la situación política en nuestro país debería ir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones.
Por otra parte, la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación en México agradeció a los representantes de las 20 delegaciones por su asistencia a la conferencia, al tiempo que celebró que todos los países reconocieran la necesidad de retomar de manera urgente el proceso de negociación establecido en Ciudad de México. Por otra parte, la oposición venezolana también indicó que a través del diálogo se acuerde la liberación de los presos políticos. Nos ocupamos ahora de la explosión en el estado Anzoátegui. 1 muerto y 5 heridos es el saldo que dejó esa explosión que se registró en el complejo turístico El Morro, zona norte de la entidad, y que generó una onda expansiva de 500 metros a la redonda. El gobernador de la entidad, Luis Marcano, aseguró a través de redes sociales que luego de atendidas las víctimas, se abrió una investigación respecto a las verdaderas causas de la explosión. Extraoficialmente se conoció que la vivienda ubicada en la urbanización Pueblo Viejo dentro del complejo turístico El Morro es propiedad de un reconocido empresario petrolero, figurando en la junta directiva de al menos 4 empresas de este ramo. En primera instancia se rumoró que la explosión había sido causada por acumulación de gases, pero no se descartan otras hipótesis. El hecho dejó pérdidas materiales en varias viviendas del complejo turístico. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público y una comisión especial designada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, se encuentran investigando las causas de la explosión ocurrida este martes en el complejo turístico El Morro. Cambiamos de tema. Más del 80% de los laboratorios públicos del país se encuentran inoperativos por falta de insumos, equipos y personal. Así lo denuncia la Federación del Colegio de Bioanalistas de Venezuela. Un grupo de bioanalistas se apostaron la mañana de este martes en la Plaza Las Tres Gracias para hacer pública esta situación, que catalogan como una verdadera crisis sanitaria, asegurando que este problema se viene presentando desde hace varios años. Pedimos de que se realice el plan de recuperación integral de los servicios de bioanálisis a nivel nacional. Es el 89.8% de nuestros laboratorios se encuentra inoperante. Los ciudadanos, cuando acuden a este sistema de salud que no está constituido, sino que está fraccionado, colapsado, desmembrado y sin ningún insumo, el paciente o el ciudadano cuando acude tiene que llevar absolutamente todo. Durante un encuentro con motivo de la conmemoración del natalicio del doctor Rafael Rangel, considerado como el promotor de bioanálisis en Venezuela, este grupo de profesionales ofrecieron un balance donde explican que no cuentan con los insumos necesarios para realizar exámenes de rutina. A nivel público, los pocos laboratorios que están funcionando tienen escasamente algunas pruebas de rutina, como son hematología, heces y orina, pero no cuentan en su mayoría con pruebas de química y mucho menos pruebas especiales, como por ejemplo marcadores tumorales para los pacientes oncológicos, como por ejemplo insulina para los pacientes diabéticos, pero más allá los electrolitos, que son tan importantes sobre todo para los pacientes que están en terapia intensiva. La gasometría, no tenemos ningún laboratorio a nivel público que cuente con esos reactivos. Agregó que más del 40% de los bioanalistas han abandonado sus puestos de trabajo para dedicarse a otras actividades como consecuencia de los bajos salarios, lo que dificulta aún más la situación. Este 1 de mayo, el Gremio de Salud convoca una concentración que saldrá desde la Avenida Solano y estiman llegar hasta la Fiscalía, solicitando mejores condiciones en el sistema de salud y la reivindicación salarial. Vanessa Urbano, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso cae el 80% del turismo en la zona alta del estado Lara. Ya venimos con esto y más. Televen continúa siendo el canal preferido de la audiencia venezolana, reportando números que se pierden de vista. El 44% de los hogares del país nos prefieren. Estos datos los quisimos compartir con nuestros clientes, agencias de publicidad, invitados especiales y con ustedes, por supuesto,
que asistieron a nuestro primer encuentro de 2023. También les hablamos de nuestra nueva propuesta para este año. Allí estuvo Harley Monse Guilemán y nos trae los detalles. Con más compromiso que nunca, Televen recibió a sus invitados especiales para mantenerlos al tanto de las buenas nuevas, porque no solamente somos el mejor y el canal más visto de la televisión venezolana, sino que también tenemos la pantalla más novedosa y fresca del país. Yo creo que esta es una muestra de lo que va a ser al final del año Televen y su programación. Y pienso que ha sido una idea maravillosa mostrarles desde a mitad de año o al comienzo esta programación, este talento que tenemos para presentarlo no solo a Venezuela, sino al mundo, porque Televen es eso, Televen es Venezuela, Televen es el mundo. Estudios revelan que una familia promedio pasa más de 2 horas 15 minutos en la pantalla de Televen, lo que ha permitido cumplir un número importante de pautas publicitarias 100% eficientes. Estamos súper satisfechos porque hemos logrado quedarnos en el corazón de la familia, analizamos y estudiamos a la audiencia y creamos contenido que satisfacen esa necesidad que está teniendo, como nuestros programas de variedades, nuestros programas de información y opinión, los programas de concursos, los programas deportivos que tanto nos han ayudado a crecer y que se han incorporado de buena manera a la programación que tenemos actualmente. Los clientes y agencias de publicidad no solo reconocen que somos el mejor canal del país, sino que quedaron fascinados con la nueva propuesta. Parece maravilloso, ya KFC tiene 2 años, este es el 2.º año de que retomamos las pautas con Televen y de verdad que estamos muy felices de ser parte de esta familia. Acabamos también nosotros de tener nuestro aniversario 19, así que ambas marcas estamos de fiesta y de verdad muchísimas gracias por la invitación, gracias por mostrar los resultados, son coherentes con los resultados que hemos tenido nosotros como marca. Ahora sí, hablemos de la propuesta de Televen. El canal de la bolita roja continúa consolidándose como el más importante y respetado en información y opinión. Los programas Regiones y Diálogo con, ambos conducidos por Carlos Croes, vicepresidente de Información y Opinión de Televen, siguen marcando el pulso del acontecer nacional. Al igual que el noticiero en todas sus emisiones, espacio informativo que cuenta con los profesionales de la comunicación más calificados, reconocidos y de mayor trayectoria en el país. Tenemos el mejor equipo de información, tenemos el mejor equipo de periodistas, tenemos el mejor equipo de técnicos, tenemos el mejor equipo de talento para decirle al pueblo la verdad de lo que es la información en cada momento. Nosotros estamos para decir la verdad, no para decir mentiras, y eso nos ha dado prestigio a nivel nacional e internacional. Y más renovados que nunca, siguen nuestros programas líderes de las mañanas, Más allá de las estrellas, Lo actual, Vitrina y La Bomba. De la misma manera, los espacios que se apoderaron de las noches, como se ha dicho, El Avispero, Rostros del Crimen, Gente como Uno, Mi Estilo, Mi Mundo y Especial con Lee. Pero hay más. Llegará a las pantallas El Hato, un reality show que se desarrollará en los llanos de nuestro país. 12 participantes vivirán una experiencia sin igual, donde mostrarán sus habilidades y destrezas, pero solo uno podrá llevarse el premio final. Otro estreno para nuestra pantalla reúne lo mejor de nuestra geografía y los deportes. Esto es Adrenalina Venezuela. Queremos mostrarles las imágenes más impactantes de la adrenalina y los deportes que podemos desarrollar en este país tan espectacular. Y bueno, la idea es pues mostrarles a cada uno de esos talentos especiales y de esos rincones alucinantes para ustedes, pues para este canal tan increíble que todos los espectadores están esperando pues ver algo diferente. Propuestas que sin duda alguna han llamado la atención de nuestros invitados especiales, quienes han reconocido el esfuerzo del canal por hacer una televisión como la merecen los venezolanos. De verdad, impresionado con toda la programación nueva que viene para Televen, siguen siendo el canal líder y feliz de que nos tomen en cuenta nosotros las personas que seguimos apostando por el país para potenciar las marcas.
Nuestras métricas en redes sociales también se han elevado. Escuche bien, solo en la final del Mundial de Béisbol, más de 321,000 personas se conectaron en nuestra página web para ver el encuentro y se generaron cerca de 3 millones de interacciones. Es decir, las plataformas digitales también son buenas opciones para nuestros clientes. Y es una combinación perfecta porque tenemos la pantalla, que mejor que ver el béisbol o el fútbol en la pantalla gigante. Eso definitivamente, difícilmente vaya a ser suplantado. Pero bueno, como un complemento para llegar a más audiencia, para tener mayor alcance para las cosas que hacemos, para lo que comunicamos, para las marcas para las que trabajamos, bueno, es ideal, evidentemente, mientras más herramientas tengamos de comunicación. Para nosotros, para las agencias de marketing, es sumamente importante ver cómo canales tan importantes en Venezuela están reinventándose y están apostándole a las plataformas digitales. Las plataformas digitales, sin duda alguna, vinieron a revolucionar el mundo, vinieron a revolucionar el país también, porque la gente estaba como muy apagadita, y hoy en día es una herramienta fundamental. Con información y opinión, deportes, entretenimiento, dramáticos y mucho más, Televen promete seguir siendo el canal número 1 de la televisión nacional porque ustedes lo merecen. El compromiso, avanzar con ética y mucha pasión. Harley Monseguilemán, Televen. Continuamos con las informaciones. Durante 2022, el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos fue de 2.680 millones de dólares, representando un incremento de 37,06% en comparación al año anterior, cuando se registraron movimientos por 1.955 millones de dólares. Según cifras publicadas por el gobierno estadounidense, las exportaciones venezolanas alcanzaron 413 millones de dólares, siendo un aumento de 37,13% respecto a 2021, y donde el envío de petróleo representó solo el 0,40%. Por su parte, las importaciones desde el país norteamericano llegaron a un monto de 2.266 millones de dólares, incluyendo 4,3% de importaciones petroleras, que significaron un incremento de 29,13% en comparación al año anterior. Y representantes del Banco de Comercio Exterior, mejor conocido como BancoEx, llegaron al Zulia a promocionar sus productos financieros a emprendedores y empresarios de la región. Fue una actividad de 2 días. Dieron talleres de capacitación sobre financiamiento. Habían muchas dudas en el empresariado local. En el occidente del país hay una enorme capacidad de exportación. Empresarial que tiene capacidad. Señores, yo solamente invito a todos los empresarios a que nos empezamos a unir, empezamos a hacer una cartera de qué es lo que tenemos exportable para presentarlo rápido. Promozulia les propuso una idea para atender a quienes están interesados en recibir la asesoría y el apoyo permanente de BancoEx. Creo que BancoEx, así como el Banco Central de Venezuela tiene aquí una sede, ¿por qué no hablar de que en esa sede del Banco Central de Venezuela se abra una taquilla de BancoEx? Todos coincidieron en la imperiosa necesidad de incluir al Zulia en los planes nacionales de desarrollo y las zonas económicas especiales son la mejor alternativa. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Fedindustria apuesta por fortalecer la producción de materia prima y la industrialización frente a una esperada reactivación económica en el estado Sucre. Luego de la instalación del Consejo de Economía Productiva en la entidad, la directiva de esta federación ha hecho hincapié en la municipalización de rubros con mayor producción. La reactivación de la economía parte por reactivar el activo que tiene el Estado, o sea, lo que ya tenemos, las empresas existentes. Y para ello es que ha sido para nosotros de importancia vital la solicitud a nuestro ciudadano gobernador, la instalación del Consejo de Economía Productiva como una instancia de diálogo, de debate, de aportes y de análisis y evaluación de las políticas públicas económicas en el Estado. Rafael Bianco señaló que el tema de emprendimiento no ha tenido los resultados esperados, por lo que apoyar a las empresas que ya existen es la opción viable. Bianco hizo un llamado a las autoridades a dar soluciones concretas. Es absurdo que tratemos de generar nuevas inversiones en actividades nuevas donde no hay experticia ni experiencia, en vez de promover y darle prioridad a lo que ya tenemos, donde tenemos experiencia, conocimiento y experticia.
hacemos un llamado al ciudadano gobernador en ese sentido, pues para habilitar, empezar por la urgencia, por la situación, por la necesidad en la que se encuentra el Estado Sucre, ya de implementar las reuniones sectoriales y territoriales del Consejo de Economía Productiva. Fedindustria propone que la reactivación económica sea basada en el desarrollo de industrias artesanales locales, para así poder dar grandes resultados en el área comercial. Desde el Estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Mientras tanto, en el estado Carabobo se llevó a cabo el encuentro de constructores Perspectivas 2023, donde se dieron cita más de 50 empresas del sector. Mario González Ponce, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Carabobo, señaló que este encuentro reunió a un variado grupo de empresas nacionales e internacionales, quienes presentaron sus productos y avances tecnológicos en el sector. Además, el público pudo acceder a diversas conferencias y exposiciones. Trajeron sus productos, trajeron sus propuestas, pero además de eso trajimos 9 panelistas que tocaron cada uno de los aspectos que nos están afectando y que trajimos propuestas para plantearla y propuestas que ya podemos utilizar. Por ejemplo, en la parte de financiamiento hablamos de la titularización. Por su parte, el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, manifestó sentirse complacido con la cantidad de soluciones y aportes que ofrece el sector de la construcción al país. Me voy muy satisfecho, muy contento, porque sé que el país está ya preparado para arrancar en este sector en particular, el sector de la construcción, el crecimiento necesario y aportar al Producto Interno Bruto de la nación los necesarios valores para que eso drene en todo el aparato económico de Venezuela. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. El ministro de Turismo, Alí Padrón, declaró que Venezuela registra una recuperación importante del sector desde 2021, especialmente en Nueva Esparta, producto de la visita de extranjeros a la isla de Margarita. Nosotros comenzamos esta operación turística en el mes de septiembre del año 2021 y se ha venido avanzando. Comenzamos con 6 hoteles, ya van por más de 20 hoteles y la proyección es interesantísima. Señor presidente, hasta el día de hoy se habían contratado 148 vuelos hasta este día y la proyección a diciembre de 2023, contando Rusia, Cuba, Polonia, Colombia, Italia, España, es a tener a 280 vuelos contratados solamente en vuelos charter directo hasta la isla de Margarita. El jefe de la cartera de turismo aseguró que la implementación de esos vuelos permitirá la recuperación de este sector y de la economía nacional. Y al menos 80% ha disminuido la visita de turistas en la zona alta del estado Lara debido a la falta de combustible. Para nosotros, foráneos de la capital, el tema gasolina ha sido muy importante y ha mermado la ocupación, porque hemos podido llegar en Sanare, en el municipio, que nosotros llevamos esas estadísticas a través del clúster, podemos hablar de un 20-22% de ocupación, lo cual es bajo. En el caso de Sanare, los propios prestadores de servicio turístico han organizado diversas actividades, esto con el fin de atraer a sectores productivos y de esta manera ellos puedan ir rescatando las plazas cama que se han ido perdiendo como consecuencia de la ausencia de combustible. Esta es una iniciativa para eso, justamente para eso. Nosotros tenemos que unir el turismo con la agricultura, con todas las otras actividades económicas del país y este año hemos comenzado con el café. Porque nuestra caficultura ha sido golpeada, obviamente, y nosotros queremos realzar el valor del caficultor. El tema de la vialidad ha sido además una limitante que ha afectado a algunas áreas turísticas. Sin embargo, resaltaron los representantes que agrupan a este sector que parte de los recursos de la alcaldía se han ido orientando para atender este tema. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Maestros marcharán el 1 de mayo desde la Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo. La dirigente nacional del Magisterio, Elsa Castillo, indicó que el Ejecutivo debe ajustar el salario mínimo y luego que se fijen las tablas de la administración pública y la de los docentes. El artículo 91 es claro. El salario mínimo debe ser igual a la canasta básica.
Y esa canasta básica ya sabemos cuál es el referente y son $1.700. No me diga que es mucho. Vamos a continuar en una resistencia pacífica y en consecuencia estamos llamando a concentrarnos desde la Plaza Venezuela y vamos a marchar, que se escuche bien, hasta el Ministerio Público, es decir, hasta la Fiscalía. Que ese día no va a haber nadie allí, no importa, pero simbólicamente vamos a llegar hasta ahí, porque es al fiscal a quien le corresponde recordarle al ciudadano Nicolás Maduro Moros que aquí hay una violación flagrante de la Constitución y que no puede continuar, porque eso está permitiendo que los venezolanos mueran de mengua. Y más de 500.000 personas se han beneficiado del programa Dividendo Voluntario para la Comunidad en diversas áreas. Así lo dio a conocer en el foro de Liesa el reto de la responsabilidad social 60 años después de Maracay. Las necesidades son múltiples e infinitas, entonces decidimos construir un plan estratégico de alto impacto social donde tuviéramos 3 pilares de acción fundamental: nutrición, educación y salud. El año pasado logramos impactar conjuntamente entre esos 3 pilares 500.000 beneficiarios. Medio millón de personas fueron tocadas de alguna forma. Desde el sector empresarial se detalló la necesidad de mantener un trabajo mancomunado con diferentes niveles de gobierno para generar mayor impacto. Desde la empresa privada señalaron que en el futuro tendrán la capacidad para recapturar el talento venezolano que emigró buscando oportunidades. De 10 personas que salen de Venezuela, 4 regresan. Y eso es una cifra muy, muy importante a la cual le tenemos que poner atención y tiene que haber políticas públicas que también reconozcan esa necesidad. El desafío empresarial es sumar esfuerzos para la educación con la participación del Estado. La prioridad sigue siendo la educación, porque un país sin educación es un país que no sabe dónde está, especialmente una población que no sabe dónde está, que no conoce su pasado y por lo tanto no sabe cuál va a ser su futuro. Durante el foro de responsabilidad social señalaron que existe voluntad empresarial para continuar apostando por Venezuela y generar oportunidades que se traduzcan en éxito. Daniel Álvarez Rojas, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, dólar paralelo se dispara en Argentina. Continuamos con las informaciones. Los habitantes del sector UD5 de Caricuao en Caracas denuncian que cuando caen las primeras gotas el servicio de energía eléctrica empieza a fallar. Este fin de semana algunas residencias duraron hasta 6 horas sin electricidad y otras, aunque duraron menos tiempo sin el servicio, registraron constantes cortes. Fueron al menos 40 las interrupciones según sus registros. Venía y al momentico se iba, volvía y se iba. Total que era tarde y uno se fue a acostar, que va y prender vela. Le dije a los hijos míos, quitan, desenchufen eso, porque eso viene la luz y se va, viene la luz y se va y se va a quemar. Como eso muchas veces ha sido repetitivo, ya tú mentalmente estás preparado. Y si viene la lluvia, pues te vas a menudo, porque algo hay ahí que afecta a la lluvia. Lo que hablo de los técnicos es que la generación y el consumo están casi iguales. De cualquier sobrecarga, por alguna razón, se va la luz. Se hablaba del siglo XXI, que iba a ser maravilla, pero no estamos perdiendo en el siglo XIX para XX, digo yo. Otro problema es la falta de alumbrado público en la parroquia. Han sido los propios vecinos quienes con algunos bombillos han intentado iluminar, aunque sea, la entrada a sus edificios. Una boca del ojo, sobre todo la vueltica allá. Eso es oscuro, oscuro. Hay que alumbrarse con los celulares. Todo el mundo está dispuesto a que le roben su celular. A uno le da miedo, pues eso, sacar su celular, pero también tiene que estar pendiente del luego.
También piden que sean extendidas las jornadas de distribución del agua en la parroquia, ya que a la semana solo cuentan con el servicio entre 1 y 2 días, precisando que en muchas de las oportunidades las condiciones en las que llega ni siquiera sirven para los quehaceres del hogar. Mauricio Cruz, Televen. 120 familias de los sectores San José de Chirica y Colinas de Pinto Salinas, en el municipio Caroní, el estado Bolívar, resultaron con sus viviendas anegadas luego de las lluvias registradas sobre la entidad. Perdimos nuestra pertenencia de ropa, colchones, nevera, televisores. Los niños que hoy iban para el liceo hoy, resulta ser que perdieron todas las cosas. Imagínate anoche cuando vimos que yo me asomo porque estoy adentro, no se ve nada porque allá no había luz. Y se ve nada, y empezó como una garúa, y empezó a llover durísimo. Entonces, cuando vemos ese remolino de agua, se llevaba todas esas matas, todo eso se iba como el hielo derritiéndose. Residentes del sector Pinto Salinas señalaron que en varias oportunidades solicitaron a los organismos competentes atendieran la erosión del terreno que anoche con la lluvia terminó de colapsar. Lo que hacían era, venía Protección Civil, el ingeniero Luis Rodríguez se asomó por acá, no nos dieron solución. Bueno, y estamos aquí, queremos solución, pues que el gobernador nos solucione. Yo tengo 2 niños pequeños, ¿verdad? No tengo casa, única casa. A juicio de los consultados, una de las causas que podría estar generando que el agua pluvial no drene de manera adecuada sería el poco mantenimiento que en los últimos meses han realizado entes gubernamentales a la red de recolección de aguas residuales. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Vamos al estado Zulia. Allí los habitantes del municipio Machiques de Perijá denuncian falta de combustible e inseguridad que se vive en la zona. En la subregión Perijá, los ganaderos están confinados en sus casas o en las fincas. Sin combustible no podemos trabajar, Llevamos más de 5 días sin combustible en la zona y lo poquito que llega no alcanza. Esto sin duda influye negativamente en la producción de alimentos. La gasolina no aparece para los productores que de alguna forma necesitan ir hasta sus unidades de producción. Si consiguen gasolina, sale a reducir el otro problema: las alcabalas indígenas que impiden el paso. Son pocos los que se atreven a llevar algo desde Maracaibo a Machiques o viceversa. Que los proveedores no quieren llegar hasta Machique, se nos eleva mucho los costos y que tenemos que pagar un seguro adicional para poder que la mercancía llegue a esta zona. La delincuencia es otro elemento que se une a todo este conjunto de calamidades. Garantías para producir alimentos en la actualidad son tan escasas como la gasolina en sí misma. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Cuba, donde la Cancillería anunció que el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional aplazaron para el próximo 2 de mayo la tercera ronda de negociaciones con la que buscan establecer una tregua. La nueva etapa de las conversaciones rotativas están previstas para comenzar hoy en La Habana, tras haberse iniciado en Venezuela el pasado mes de noviembre y pasar a México en marzo. La delegación colombiana agradeció el apoyo de Cuba y ratificó su voluntad de avanzar en el proceso. Nos centramos ahora en Brasil. Miles de indígenas se movilizan hasta Brasilia para exigir la demarcación de nuevas reservas en sus tierras ancestrales durante la 19ª edición del campamento Tierra Libre. Los nativos piden igualdad de derechos para todos los pueblos indígenas en el país. Desde que Luis Ignacio Lula da Silva tomó la presidencia en enero, se ha mostrado partidario del reclamo indígena, a diferencia de su antecesor Jair Bolsonaro. Mientras tanto, en Argentina, la cotización del dólar en el mercado paralelo registró un elevado aumento que lo posicionó en los 497 pesos, sumando 35 pesos más que el lunes. El ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el gobierno usará la justicia penal económica para investigar y esclarecer algunos comportamientos en el mercado y la Unidad de Información Financiera con la Comisión Nacional de Valores para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero. Prosein, remodela y crea tus espacios.
presenta Deportes. Hoy se desarrolla la sexta jornada de la quinta edición de los Juegos Deportivos del ALBA, en la que se estarán desarrollando 18 disciplinas. Entre los principales deportes que tendrán acción destacan en Caracas atletismo, esgrima, ciclismo de pista, tenis de mesa y también ajedrez. En La Guaira las especialidades son béisbol, boxeo, voleibol y wushu. Mientras que en Miranda se estarán realizando las competencias de bowling y lucha. La delegación venezolana se mantiene liderando el medallero. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol apoya que Brasil sea la sede para el Mundial Femenino 2027. El presidente de la organización, Alejandro Domínguez, afirmó que Brasil cumple con todas las condiciones de infraestructura, servicios y logística para organizar este evento deportivo. Destacó que sería la primera vez que el Mundial Femenino se desarrollaría en nuestro continente. Momento de una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Crespo, economista. Bien, Luis Crespo, economista, está con nosotros. Siempre, Luis, y gracias por venir, muy amable por estar compartiendo con nuestros televidentes. Siempre hacemos un repaso de cómo van las cosas, cómo es la evolución de la economía. En este momento hay una gran preocupación porque a pesar de que hay una inyección significativa del mercado cambiario, por ejemplo, que puede ser un tema de conversación, y cierto equilibrio, no siempre se refleja todo en el nivel inflacionario, sobre todo cuando se trata de la canasta básica alimentaria. Es decir, tenemos un registro, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, de una inflación de, creo, si mal no recuerdo, 4.2 en marzo. Pero entonces cuando evalúas el tema canasta alimentaria, hay un repunte de 5.96%. Parece paradójico, pero ¿qué estará ocurriendo en todo esto? Esta semana el Banco Central inyecta desde el lunes 132 millones de dólares, se mantiene más o menos en 24 y pico, el dólar oficial, el valor referente, pero no sabemos, siempre estamos como a la expectativa de qué va a pasar. Sí, gracias por la invitación, Carlos, nuevamente a abordar el tema económico en el país. Bueno, hay dos variables que preocupan a los venezolanos y a diversos sectores, que tiene que ver con el tema de la demanda interna o de la debilidad del consumo del venezolano, y todo fundamentalmente marcado por el deterioro del ingreso y específicamente de los salarios en el país. Cuando tocamos una variable fundamental, el salario mínimo, ¿qué compra el salario mínimo con respecto a la canasta alimentaria o mucho menos con la canasta básica? Si tomamos como referencia las canastas alimentarias, la última publicada por el Senda, que supera los $500, prácticamente el salario mínimo significa un 1%. Y como hemos descrito, aunque existen múltiples realidades en el país en términos de salario, más de 5 millones de pensionados y más de 2 millones de empleados públicos reciben ese salario. Por lo tanto, el hecho del deterioro de su poder de consumo está teniendo un impacto en la economía venezolana. Ya los gremios empresariales advertían en los 2 últimos meses del año 2022 sobre la ralentización del comportamiento de la economía, y ya los economistas advertimos en este primer trimestre de que ya no es ralentización, de que ya hay un decrecimiento de la producción interna en Venezuela en este 2023. Las perspectivas continúan sobre posible crecimiento de aproximadamente un 5% en este año, pero no se observa una recuperación del consumo que pudiera potenciar ese comportamiento. Existe nerviosismo y preocupación sobre la necesidad de recuperar la demanda interna. Sí, lo hemos comentado, lo hemos conversado contigo, un frenazo el año pasado, que comenzó a evidenciarse al transcurrir el primer trimestre con el impuesto general a las transacciones financieras. Luego un repunte en agosto de la paridad dólar-bolívar que arreció
hacia el fin del año. Y eso, bueno, paralizó, digamos, la dinámica que venía observando el desarrollo económico nacional. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dan marcha atrás en algunas decisiones? ¿Por qué no se corrige todo esto? Es todo, avanzas 2 pasos adelante y luego das un paso atrás. Exactamente, el año pasado caracterizamos esos 3 momentos y iniciando este 2023 decíamos que el comportamiento del tipo de cambio dependerá de la actuación del Banco Central. Y tú bien describes que ayer hubo una actuación de 132 millones de dólares, pero también ahora hay otro actor, que es Chevron. Que aunque no tenemos cifra de la actuación de Chevron en el mercado cambiario, sí se describe y se identifica que está actuando en el mercado cambiario porque necesita cambiar sus dólares a bolívares para asumir compromisos, pago a proveedores, pago a nómina, pago de impuestos, y eso ha generado una mayor oferta en el mercado cambiario, que ha generado, valga la redundancia, esa estabilidad relativa en el tipo de cambio en el mes de marzo, en concreto. Claro que uno no puede prever por cuánto tiempo va a ocurrir y cuánto tiempo más el Banco Central va a seguir inyectando recursos. Exactamente, en concreto, ¿qué determinó esa estabilidad relativa en el mes de marzo y lo que va de abril? Las intervenciones del Banco Central y ahora esa participación de Chevron. Y en el 2022 identificamos 2 grandes momentos donde no ocurrió esa intervención y se dio esas grandes evaluaciones en agosto y finales de noviembre y diciembre. Entonces, es una estabilidad relativa porque no depende de un comportamiento sano del mercado, sino de intervenciones, sobre todo del Banco Central, que siempre tiene la incertidumbre sobre el músculo financiero para ofertar dólares en el mercado. Y bueno, tenemos ese nerviosismo porque en definitiva el comportamiento del tipo de cambio en Venezuela impacta los niveles de inflación. Y bueno, ya este 2023 iniciábamos preocupados por los 2 marcadores de enero, febrero e inclusive diciembre de 2022 que colocaban a la hiperinflación en la esquina. Sí, no, sí, sin duda alguna. Ahora fíjate, tú mencionabas, Luis, una variable, que es la variable salarial. Parece irreversible que se haga un anuncio o antes de concluir este mes de abril o para el 1 de mayo. Ahora, la discusión que se desarrolla es, ¿tiene el Estado los recursos suficientes para establecer un salario mínimo medianamente racional o no lo tiene? Se ha hablado mucho de un salario mínimo bajo y de bonificaciones en el tiempo, que no serían mensuales, sino ocasionalmente, y que esto ejercería menos presión inflacionaria. ¿Te parece que esa pudiera ser una alternativa? Sí, las centrales sindicales han estado planteando un salario mínimo de arranque. Hablan de 200. Dentro de la discusión de la metodología. Sí, o sea, que en este momento en el país está operando la mesa técnica para la discusión del convenio 26 de la OIT, que es para establecer el método. En particular participo en ella como asesor económico de la CTB. Hemos avanzado con grandes limitaciones de información, pero a la brevedad se debe tener un método. Pero eso es diferente al monto. Creemos que lo que va a ocurrir esta semana... porque se está hablando de 30, de 50, de 150, el sector sindical plantea 200 y luego 200 más hacia finales de año para hacer un gran total de 400 de salario mínimo. Pero hay los recursos. Hay una propuesta necesaria de un método. El gobierno no ha facilitado información para la construcción de la misma o la ha otorgado con grandes limitaciones. ¿Qué va a ocurrir esta semana? Lo que visualizamos es un decreto unilateral combinado entre bonos y salarios, porque el salario mínimo hoy en Venezuela, como lo hemos descrito aquí, es impresentable. Es 5 dólares que pueden estar significando 0,16 centavos de dólares diarios. Estás por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, lo que visualizamos es que sería una decisión unilateral y que no dará respuesta a las necesidades de la familia, que al menos deberían estar vinculados con la cesta alimentaria. Vamos a hacer una pausa, Luis, vamos a regresar para seguir conversando contigo. Estamos con Luis Crespo, economista.
Bien, continuamos conversando con Luis Crespo, economista. Dejábamos pendiente o estábamos desarrollando un poco lo del tema salarial, Luis. Sí, bueno, pero tiene que tomarse una decisión. ¿Cuál será en definitiva? ¿Cuál será el anuncio oficial que a su vez va a tener una incidencia significativa en el sector público y desde luego en el sector de pensionados y jubilados? La empresa privada ya de lo suyo muy probablemente está pagando muy por encima de lo que vaya a ser el salario mínimo establecido por el gobierno. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Estabas dando algunas explicaciones entonces antes. Sí, tú también dejabas la pregunta relacionada sobre los posibles ingresos. Creo que, bueno, que en el país quedó en evidencia que durante el 2022 existieron ingresos. El tema fue el manejo de esos ingresos, que el propio gobierno hizo la denuncia y está haciendo las investigaciones y hay unos detenidos al respecto. O sea, habían ingresos en la República, pero que según lo que se dice, había más de 20.000 millones de dólares. Con eso hubiesen resuelto el Entonces, tema, ¿no? El debate no era de ingresos, el debate era la voluntad política de dar el aumento. Pero ¿por qué no ocurrió? Porque el plan de ajuste económico silencioso que está en marcha en el país no se ha discutido con el país, valga la redundancia. Es un conjunto de medidas que se presentan a cuentagotas, pero que no se ha discutido con los sectores, que se va a hacer en materia fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, y todos los meses o trimestres nos presentan una decisión. Entonces, sobre el salario, los trabajadores han pagado el costo de la crisis. De manera muy alta, ¿no? El costo de la crisis lo han pagado los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Y bueno, es necesario que el gobierno dé un aumento de salario mínimo de arranque que se revise progresivamente, puede ser trimestralmente, y fundamentalmente porque hay dos variables que son que constantemente están allí presentes en el país y son muy inestables, que es el tipo de cambio y la inflación. Por eso entonces tienes que definir un salario mínimo de arranque, revisarlo progresivamente cada 3 meses, hacer los ajustes respectivos y colocar un horizonte. Un horizonte puede ser la cesta alimentaria para los trabajadores y sus familias. Ahora fíjate, un elemento importante que ya pues lo maneja muchísima gente: cómo contener la inflación frente al impacto de un salario mínimo. ¿Qué hacer como complemento? Tú hablabas, bueno, revisión trimestral, que es una alternativa que puede ser bien importante, pero algo más desde el punto de vista de las variables macroeconómicas. Tú tienes que trabajar, eso tiene que ver con gasto fiscal y demás, pero tú tienes que trabajar para no solamente cada 3 meses revisar, sino para detener la inflación. Totalmente. En ese periodo de revisión, suponemos que se está trabajando para los equilibrios macroeconómicos y has presentado un plan económico al país. Entonces, con base al desarrollo de los mismos, es que vamos a construir la referencia. Por ejemplo, la necesidad de estimular las inversiones en el país, la necesidad de recuperar la productividad en el país, la necesidad de seguir en la senda de crecimiento y que se potencie el Producto Interno per cápita en el tiempo, la necesidad de que se tenga racionalidad en la política monetaria y el Banco Central no siga siendo la caja chica del gobierno, que es lo que genera las distorsiones en el mercado monetario y presiona los índices de precio en el país. Todos esos elementos deben estar sobre la mesa para la revisión trimestral o semestral del poder de compra del salario de los trabajadores. Cosa, Luis, pero si tú bien dices que el gobierno no ofrece la información debida, ya sea el Ministerio de Finanzas, ya sea nada menos y nada más el ente emisor Banco Central de Venezuela, ¿tú trabajas sobre la base de investigaciones propias o lo poco que por allí se cuela, que puede revelarse de lo que está haciendo el gobierno en materia económica, ¿no? Además, todo es muy lento, Luis. El proceso, se toman decisiones, pero para que llegue a su final, oye, aquello es agotador, ¿no? Sí, totalmente. Yo pongo un ejemplo muy cotidiano. Imagínese que usted va al médico y él le va a hacer el diagnóstico y usted no lleva los exámenes de laboratorio, usted no sabe cómo está el colesterol, los triglicéridos, los ácidos úricos. Entonces, ¿cómo él va a hacer un diagnóstico de su situación de salud sin esos indicadores? Por lo tanto, igual nos ocurre a los profesionales de la economía. Necesitamos la información macroeconómica, necesitamos la contabilidad nacional. ¿Qué ha ocurrido entre la ausencia de las mismas? Particulares, órganos académicos, algunas ONG se han abocado a poder construir esa cifra y facilitarla ante la destrucción o del Sistema Nacional de Estadística o el ocultamiento de las mismas, porque serían las dos hipótesis que salen. Pero es necesario esa información para poder
poder planificar, para poder proyectar el comportamiento de la economía en el tiempo. Por ejemplo, las premisas del presupuesto de una nación son fundamentales. Además que el presupuesto es ley. Entonces, tú necesitas esas premisas que son el comportamiento del tipo de cambio, la tasa de interés, la proyección de ingresos y las fuentes de ingresos, si vas los egresos, hacia dónde van a estar orientados, y si tienes un déficit, cuáles son las fuentes para tu financiar ese déficit. Sí, es como información, Luis, muy genérica que se presenta cuando se hace la formalidad de la presentación del ejercicio fiscal, del ejercicio presupuestario. Bueno, es tanto, esperamos recibir tanto, la tasa que tú aspiras en que se coloque el barril de petróleo, que es nuestro ingrediente fundamental para mantener la economía, todo eso. Y si usted es un empresario y viene a Venezuela y quiere instalar un negocio aquí, usted tiene que hacer un proyecto de factibilidad. Entonces necesita esas variables para hacer tu proyecto. Si no, los niveles de riesgo y la inconsistencia con la cual tú vas a operar aquí son muy altos. Ahora fíjate, también otra cosa que hemos conversado en otras ocasiones, la necesidad de darle empuje, impulso y estímulos a la empresa privada. Eso también es muy lento. Esto tiene que ver con un factor fundamental que es el factor crediticio, el financiamiento. Si no le das esa posibilidad, la empresa privada nacional pues va a actuar también de una manera muy lenta, muy farragosa. Es así. La economía venezolana necesitó en el 2022 crédito y necesita en el 2023 crédito, necesita fuente de financiamiento. Esa política de asfixiar al sistema bancario por la vía de un encaje legal que ronda el 73%, valga la redundancia, es asfixiante, pero también va en contra del apalancamiento del crecimiento de la economía. No, definitivamente. Bueno, estaremos muy pendientes. Por supuesto que volveremos a conversar, Luis, y haremos un repaso, ¿no? Pasaremos revista cómo va la evolución de la economía venezolana. Una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios, recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo para comentarles que Zapato 3 regresa a Venezuela con una presentación única e inigualable. El próximo 29 de abril, la agrupación pionera del rock venezolano presentará lo mejor de su trayectoria en la Concha Acústica de Bellomonte, en lo más grande de su presentación en su tour. Este show ha tenido excelentes críticas en sus presentaciones en Europa, Sudáfrica y se enmarca en la serie de presentaciones que están realizando en honor a Diego Márquez, su baterista original, quien recordemos pues falleció en febrero del 2022 en Suiza, y es altamente recomendado por sus seguidores. Recordemos que Zapato 3, conformada por Fernando Batoni, los hermanos Álvaro y Carlos Segura y Darío Adames, es una de las bandas del rock alternativas más relevantes en la escena nacional y latinoamericana, caracterizada por un espectáculo único, intenso y lleno de emociones. Ya lo saben, así que no se pierdan ningún detalle de esta presentación. Continuamos hablando de cantantes y es que Shakira es la primera latina nombrada Mujer del Año por Billboard. En más informaciones les contamos que Alejandro Fernández organizó un torneo de golf para celebrar su cumpleaños. El cantante mexicano e intérprete del sencillo ¿Qué voy a hacer con mi amor? Sorprendió a todos sus fanáticos celebrando un año más de vida fuera de lo convencional en su casa de Punta Mita. El golf fue el protagonista del evento y como es de costumbre, el potrillo sorprendió a sus invitados llevándolos hasta el spot en yate. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros noticiero. Adelante. Bueno, despedida. Rápidamente, otra vez. Será hasta mañana, 6:05. Otra vez llegaste a tiempo. Después del himno nacional. Chao, chao. Chao. Chao.